Como Petro no logró todo, prefirió quedarse con nada. Y las polémicas reformas de salud, laboral y pensional. Votar por Rodolfo Hernández para buena parte de sus electores significaba que estaban dispuestos a elegir a cualquiera que no fuera Petro. La columna se llama Chu Chu Chu. La derrota de la reforma de la salud puede ser el comienzo de un efecto dominó que termine desplomando todas las iniciativas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo increíble es que este innegable fracaso nació de la arrogancia del éxito. Petro fue elegido en 2022 con una mayoría clara, pero no aplastante. Fue la mayor votación de la historia por un presidente, 11.2 millones de votos. Pero la de su contendor, Rodolfo Hernández, fue también la segunda mayor de la historia. Hernández obtuvo más de 10.5 millones de votos. Esto quiere decir que Rodolfo Hernández fue derrotado después de lograr una votación mayor de la que obtuvieron para ser elegidos presidentes Iván Duque, que tuvo 10.3 en 2018, menos que Rodolfo Hernández. Juan Manuel Santos, 7.8 en 2014 y 9 en 2010. Álvaro Uribe, 7.3 en 2006 y 5.8 en 2002. Y de ahí para atrás todos los mandatarios que ha tenido Colombia. La asombrosa votación por un personaje a todas luces menor demostraba el hastío burlón de millones de electores que lo usaron en la primera vuelta para sacar de la carrera a Federico Gutiérrez, la carta más clara de Uribe, y en la segunda para expresar el rechazo y el miedo que despertaba y despierta en muchos la figura de Gustavo Petro. Votar por Rodolfo Hernández para buena parte de sus electores significaba que estaban dispuestos a elegir a cualquiera que no fuera Petro. Unos días después de esa elección, y junto con el director de Cambio, Federico Gómez Lara, tuve la oportunidad de entrevistar a Gustavo Petro como presidente electo. Esa mañana sentí que Petro entendía la dimensión histórica de su victoria y también sus límites. En esa conversación lo recuerdo diciendo esto. ¿No estaba listo? Izquierda se ensorbece, pues se vuelve soberbia porque ha logrado unos triunfos que nunca había logrado. Empezando por mí mismo, nos aislamos y si nos aislamos nos tumban. Esa mañana nos dijo también que era importante la llegada de Roy Barreras a la presidencia del Senado como una expresión de pluralismo por encima de otras aspiraciones legítimas de personas más cercanas políticamente a él. Pero más allá de eso, porque podía lograr las mayorías para aprobar las reformas necesarias. Los hechos le dieron la razón a ese Petro pragmático. Gracias en buena medida a la cancha parlamentaria de Roy Barreras, su gobierno empezó con la mayor coalición congresional que se recuerde. 63 de los 108 senadores y 106 de los 188 representantes estaban con el presidente de izquierda, a quienes muchos le habían augurado un congreso en contra. En apenas 4 meses de su administración, logró la aprobación de la reforma tributaria más dura y progresista que se recuerde. Pudo hacerlo por el poder de la aplanadora congresional, pero también porque quien era su ministro de Hacienda, José Antonio Campo, preparó rigurosamente el proyecto y tuvo la humildad de oír, de explicar y de moverse con pocas intransigencias para lograr el consenso en unos temas y repartir igualitariamente la inconformidad en otros. Pasaron 4 meses más y empezaron algunas de las pesadillas que hoy todavía atormentan al presidente Petro. El escándalo por las indelicadezas y presuntos delitos de su hijo Nicolás, las dudas por la financiación de su campaña, los pasos difíciles de su hermano Juan Fernando y las polémicas reformas de salud, laboral y pensional. En ese ambiente volvió a recibirnos para una entrevista, esta vez en la Casa de Nariño en abril de 2023. Sucedió apenas unas semanas antes de que la coalición mayoritaria saltara por los aires y empezaran las crisis de gabinete que hoy tienen al gobierno en manos de aparentes incondicionales del presidente. Sobre el tema específico de la salud, Petro empezaba a moverse hacia una apuesta de todo o nada. Poco quedaba de su ánimo conciliador. Pensaba que no necesitaba de alianzas. O el Congreso le entregaba todo lo que él pedía o no habría reforma alguna. Fue entonces cuando pronunció las palabras que se han vuelto virales en los últimos días. El modelo de salud EPS, si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando, dijo el presidente. Y les demora un poquito los pagos, le dije con sarcasmo para resaltar que esa profecía podía ser autocumplida.
y chu, eso es un dominó. Ni siquiera hay que demorar los pagos. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a las que quedan y esa se cae. Y entonces ese mundo mayor de aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. Si yo quisiera eso, no es sino esperar. En pensiones, todas son las mismas leyes, 1991, 93. En este caso, el gobierno de César Gaviria. A él no le gusta ver que su obra se caiga, pero es que ya se cae sola. Miremos. El modelo de salud EPS. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? No. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a las que quedan. Y esa se cae. Y entonces todo ese mundo de mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. Si yo quisiera eso, no es sino esperar. En pensiones, los fondos privados de pensiones, por ejemplo. Entonces, estas son las mismas leyes, 1991, 93 en este caso. El gobierno de César Gaviria. A él no le gusta ver que su obra se caiga, pero es que ya se cae sola. Entonces, no presento la reforma pensional. Dejo que pase el tiempo. Los fondos privados de pensiones ya no son ahorros, sacaron la plata, la mitad de la plata la sacaron afuera. Y sus circunstancias financieras y económicas es que cada vez tendrán menos utilidad. O sea, no es que ellos van a tener una gran utilidad si se mantienen. No, van hacia cero. El sistema pensional dejó de ahorrar. Ahora viene el gasto. ¿Y quién puede hacer el gasto? El gobierno. No hay nadie. Ellos no lo van a hacer. Los banqueros no lo van a hacer. Nunca lo hacen. Pues ya llegó a su final. Y así, el mundo laboral, bueno, esta sería otra discusión ya más larga. ¿Por qué está en crisis el capitalismo desde el 2008? Porque destruyeron la demanda a partir de bajar los salarios y subir la jornada de los trabajadores. Ese es el caso de Estados Unidos. Y entonces no pudieron pagar las cuotas de los deudas de las casas y vino la catástrofe. Y desde ahí no se ha parado el capitalismo. Sí, ¿cierto? Y por eso yo gané las elecciones. Porque en realidad hay que hacer un cambio. Ahora, la resistencia al cambio nos vence, nos va a vencer. Pues lo único que van a hacer es condenar el país a una mayor violencia, desencadenar los efectos de un modelo económico que se acabó ya. Bueno, ustedes lo han visto aquí hablando de varias cosas, entre otras el sistema de jubilación, los fondos de pensiones, que va a ser un asunto del que vamos a estar hablando en las próximas semanas. Ese tema de la prima media de las pensiones va a entrar a la Corte Constitucional y va a ser votado, y de ahí se van a desprender otros efectos políticos tan considerables como los de la ley de la reforma a la salud. Bueno, pero para terminar con este tema, estamos lejos de tener un sistema de salud perfecto. Tampoco está entre los mejores del mundo. Varios de los más radicales opositores de Petro reconocen, entre otros puntos, que es necesario aumentar la inversión pública en salud, hacer un mayor énfasis en la atención primaria, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector y acabar con la integración vertical que favorece los intereses de los intermediarios financieros que usan la plata de los contribuyentes para pagarse antes y mejor. Sin embargo, lograr esa reforma exigía paciencia y construcción de consensos. Como Petro no logró todo, prefirió quedarse con nada. Su profético chu puede cumplirse y de paso llevarse por delante lo que queda de su administración junto con cualquier esperanza de gobierno alternativo en el futuro.